Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, bienvenidos a este boletín informativo correspondiente al 30 de marzo de 1936. Comenzamos por marcar, como hacemos siempre, nuestra línea editorial. Esta tarde volvió a reunirse la Comisión de Actas. Terminada la reunión, el presidente manifestó que había surgido un grave problema político en torno al debate sobre las actas. Tenían que llevar la cuestión de las numerosas actas de diputados de la derecha anuladas por el Gobierno y la mayoría frente populista de la Cámara ante la justicia. No tuvieron bastante con la desaparición de actas durante las elecciones para que ahora pretendan sacar a los diputados electos como Gil Robles y Calvo Sotelo, porque su verbo encendido y sus poderosas razones incomodan, vaya por Dios, a socialistas, comunistas, diputados del POUM y demás frente populistas. Y antes de abrir nuestra página de información nacional, vamos a una noticia publicitaria. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado, evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Se ha propuesto, abrimos ya, como les decía, nuestra página de información nacional. Se ha propuesto, con una noticia que hace referencia al editorial que acabamos de leer, se ha propuesto la anulación de las actas de Granada. Los representantes de la CEDA, Renovación Española y tradicionalistas, se retiran de la comisión de actas. El expresidente del Gobierno, señor Prieto, dimite de la presidencia ante el temor de que no pueda ser absoluta su conformidad en algún dictamen de lo que piensa que se va a emitir claramente ilegalidades en torno a las actas de Granada y Murcia, entre otras provincias españolas. En Sevilla, la policía tuvo confidencias, según las cuales varios individuos recientemente llegados de Madrid se proponían cometer un atentado en esta capital, la capital hispalense. Únicamente han dicho que los detenidos están afiliados a Falange Española. Unos derechistas sorprendidos en una reunión clandestina han sido detenidos en Córdoba. 25 elementos más de partidos de derechas que fueron sorprendidos en una reunión clandestina. Se les ha impuesto 100 pesetas de multa a cada uno. Y tenemos noticia de última hora que nos hacen llegar desde la redacción. Han sido detenidos por repartir hojas de propaganda de Falange Española en Sevilla varios militantes. La Guardia Civil de Valdetosa ha detenido al presidente del Comité Local de Falange Española, Manuel Ramírez León, de 33 años, como autor del reparto de unas hojas cuyo texto aparece redactado por el jefe nacional de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Les señalamos a nuestros oyentes que, como verán, por causa de la censura de prensa impuesta por el Gobierno, solo les podemos dar noticias de la detención de miembros de Falange Española y de otros grupos del bloque nacional, ya que desde el Gobierno se nos hurtan las noticias de detenciones de miembros del Frente Popular que suponemos que se deben producir, dada la gran cantidad de atentados y delitos que cometen a diario en las calles y en los pueblos de España, como ustedes bien conocen, gracias, entre otros medios, a Radio Universal. Y vamos ya con otra noticia de publicidad antes de ofrecerles la información internacional. Atención, enfermos del estómago. Según datos verídicos que obran en nuestro poder, es sorprendente el número de enfermos del estómago que cada año se curan con Polga. Este producto, descubierto por un eminente farmacéutico español, se ha demostrado que neutraliza en pocos minutos la acidez del estómago, causa principal de las digestiones pesadas, dolor, ardor y peso del estómago, así como de los vómitos, eructos agrios y mal sabor de boca. Deja de sufrir. Comprimidos Volga. Abrimos ya, sin más dilación, nuestra página de información internacional aquí en Radio Universal.
El plebiscito era para, como recordarán, refrendar la política internacional que sigue el canciller Adolfo Hitler. En los círculos oficiales se destaca que el resultado del plebiscito indica bien a las claras que el pueblo alemán refrenda la decisión de Hitler de militarizar la zona de Renania. El partido nazi ha realizado una intensa propaganda para convencer al pueblo a que emitiera su voto. Toda la prensa alemana se complace en reconocer que el mundo no había visto nunca nada semejante. Es cierto, ni lo había visto ni es probable que vuelva a verlos, a menos que el canciller Adolfo Hitler no organice otro plebiscito pronto. Algunos periódicos califican de milagro lo ocurrido. Milagro no parece la palabra exacta. Votó ayer en Alemania el 99% del censo y el 99% de los votantes dieron su voto favorable a Adolfo Hitler. En cuanto a la actualidad, tenemos que destacar que esta noche será llevado a la silla eléctrica Bruno Hauptmann, acusado de haber dado muerte al hijo de Lindbergh, el aviador. El Tribunal de Perdones ha denegado la petición de clemencia presentada por el reo. En Carabanchel se desploma una avioneta tripulada por 2 capitanes y resulta muerto uno de ellos y el otro gravísimamente heridos. Y en cuanto a la información deportiva y taurina, nos acercan de redacción una noticia de última hora. Se va a celebrar las 3 últimas reuniones del Gran Torneo Internacional de Catch as Catch, categoría pesada y ligera. El precio de las entradas es de 2 pesetas. Y nos vamos a despedir hoy, como lo hacemos siempre, evidentemente, con una melodía de nuestra selección musical, aquí en Radio Universal, que, bueno, pues esperemos que les guste a ustedes tanto como a nosotros. Gracias, amigos, y hasta mañana. Adiós. Bien, pues regresamos del 30 de marzo de 1936 al día de la fecha, 30 de marzo de 2019. Y lo hacemos de la mano de la profesora de la Universidad CEU San Pablo, profesora de Historia, Milagrosa Romero. Muy bienvenida otra vez, Milagrosa, gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Vamos, hemos visto en las noticias de hoy, 30 de marzo, pero del año 36, que el número de huelgas crece día a día, aunque parece que la tendencia iba a un aumento de la conflictividad laboral, a pesar de estar la izquierda en el poder. Sí. ¿Cómo es esto posible? Que las huelgas y la intranquilidad laboral crezca, estando la izquierda en el poder, que es la benefactora de obreros, trabajadores, sí, y crea tantas expectativas de asalariados, que indudablemente esas expectativas pues se van a ver defraudadas. Y además se pone en marcha un mecanismo revolucionario que empieza ya a marchar solo y ya es incapaz de detenerse, ¿no? Salvador de Madariaga, que es un personaje que yo recomiendo muchísimo su lectura, muy interesante, dice que a esas alturas de las que estamos hablando, ¿no? de marzo, abril, de mayo del año 36, ya la cosa había tomado una deriva revolucionaria y se daban situaciones como la siguiente, que una señorita estaba regando las flores en su jardín, en una colonia de estas obreras que había tantas en Madrid, de hotelitos, de casitas humildes, y el jardinero de la comunidad de vecinos, por así decirlo, la denunciaba y decía que no podía regar las flores, que tenía que hacerlo un jardinero del sindicato. O la circunstancia de que un señor tenía su propio coche y no lo podía conducir porque tenía que contratar a un chofer sindicado. Hay huelgas incluso de feriantes, de los señores que llevan las verbenas por los pueblos, de fabricantes de cerveza. Que ya se llega a una situación que tú no puedes regar tus propias flores, porque lo tiene que hacer un obrero sindicado, o no puedes conducir tu propio coche, porque tienes que dar trabajo a un señor que es del sindicato, pues para decir a qué extremos estaba llegando. Vemos, Milagrosa, que las detenciones de falangistas, por los motivos más variados, llenan los periódicos. Para esto no había censura. No, para esto para no. anunciar la detención de los falangistas, que eran, como nos han explicado ya, el coco
Sí. Pues no había censura. No, para nada, porque son también el chivo expiatorio y sirven también de coaligante, de cola, de pegamento para definir un objetivo, un enemigo común y de paso establecer una unión entre esas fuerzas enemigas, esas fuerzas antifascistas, ¿no? Pero lo que es aquí determinante, como digo, la pasividad del gobierno al no actuar con la misma dureza contra esa extrema izquierda que estaba perfectamente organizada, con sus bandas armadas, con sus motocicletas, uniformados, que iban a la casa de campo a disparar para entrenarse los domingos, los famosos chiviris, etcétera, etcétera. El chiviris del Partido Comunista, así que, Sí. que se les llamaba así porque iban cantando cuando volvían o de asesinar o de sus ejercicios de tiro, que lo mismo da que me da lo mismo, cantando el famoso chiviri, chiviri, chiviri. Sí, y que cualquiera se cruzaba con ellos. Y cualquiera se cruzaba con ellos, sí, porque si llevabas sombrero, corbata, salías de misa o llevabas un periódico de derechas debajo del brazo, te pegaban un tiro y ejercicios de tiro, gloria, ejercicios de tiro. Sí, ejercicios de tiro. En blanco móvil. De los chiviris del Partido Comunista. Madre mía. Vemos también, hay que ser justos, detenciones de algunos anarquistas. ¿Quiénes eran estos anarquistas? Los anarquistas habían sido todo y van a convertirse en nada. Es decir, los anarquistas, el anarquismo español era tan fuerte que allá por 1917 la CNT tiene 750.000 afiliados, mientras que la UGT tenía 100.000. Contaban con una infraestructura de propaganda, de casas del pueblo, incluso de periódicos propios, hasta 19 periódicos diarios tenían a principios del siglo. Lo tenían todo, pero no tenían una cosa. Se habían negado a integrarse en la Internacional Comunista, en el Comintern, en el año 21. Y a partir de ahí empieza su desgracia. Tampoco entran en la coalición del Frente Popular, con lo cual, en realidad, siendo muy poderosos, están fuera de juego y han firmado su sentencia de muerte. Estaban fuera del sistema. Fuera del sistema. Entonces, por eso, antes que detener a un socialista o a un comunista, digo yo, que detendrían a un anarquista para hacer de paso un poco el paripé, pero su sentencia de muerte ya va a ser firmada en mayo del 37, los famosos sucesos de Barcelona que relata George Orwell. ¿Y estas detenciones se producen indistintamente de que el anarquista fuese de la FAI o de la CNT? Sí, eso en principio no. Al principio de la guerra van a tener su juego con sus propias milicias, etcétera, etcétera, pero a raíz de la creación del Ejército Popular pues van a ser aniquilados, exterminados. Milagrosa, el canciller Adolf Hitler arrasa en su plebiscito a favor de la política exterior de los nazis. El tema de Renania es el centro de esta cuestión. En un censo de 44.952.746, logra Hitler 44.409.522 votos. Y medio. Casi, falta decir, y medio. Y medio. Y en contra solo 542.954. ¿Qué significan estos datos? Eso significa que la reivindicación de esos territorios de Renania ocupados por el Tratado de Versalles durante 10 años por las fuerzas francesas y belgas, pues son sentidas muy vivamente por la población alemana, ¿no? Y entonces va a ser pues como una especie de espaldarazo a Hitler, en el sentido de Hitler también se va a sentir seguro con eso para hacer luego otras cosas, ¿no? Pero es muy lógico pensar que esta población alemana que estaba humillada, que veía parte de su territorio ocupado, pues aplaudiera y diera la bienvenida a esa ocupación. Y rápidamente. O recuperación. Rápidamente, Milagrosa, para terminar, ¿quién era de la Kun? Bueno, un angelito de primera categoría. Él es, con Georgi Dimitrov, una de las principales figuras del Comintern. Él era húngaro, pero se hace comunista en Rusia durante la revolución bolchevique
y funda el Partido Comunista Húngaro en el propio año 19, el propio año que se funda la Comintern, por el bonito procedimiento patentado de fagocitar al Partido Socialdemócrata, de comérselo, transformar su ADN. Pues muchísimas gracias, Milagrosa Romero, por haber estado en una edición más de Noticiario 1936. Y a ustedes les emplazo a la edición de mañana, a las 9:30 en punto, Noticiario 1936. Les espero. Hasta mañana, amigos, y gracias.